Buenos días, nos encontramos en Baja Verapaz, situado en la región norte de Guatemala, con 3.124 kilómetros cuadrados, pero probablemente un lugar con más poder espiritual, más economía, más política de lo que te imaginas. Bienvenidos a Baja Verapaz. Hoy no les voy a explicar la historia que les han contado, sino la que les han dejado de contar. Aunque parezca extraño, este lugar tiene tantas y tantas cosas que hoy vamos a saber. Pero déjame que te explique un poco por qué he decidido empezar aquí. Tenía ganas de una pequeña aventura, así que he decidido empezar en Chicago por una simple razón. Una razón tan simple de poder comprender la conquista de las Verapaces. No me hace más ilusión que amanecer en un pueblo de Baja Verapaz, San Miguel, Chicago. Mis primeras impresiones parecen ser encantadoras. Como ves, ahí se encuentra la iglesia católica, que guarda un misticismo, y a un costado de la iglesia se encuentra una ceiba que da sombra para descansar. Un pueblo que guarda mucha historia. Mis primeras impresiones parecieran ser que este pueblo guarda un misterio, y es que para tratar de comprender la historia de la conquista de las Verapaces, trataremos de recorrer varios pueblos que quedan alrededor de las Verapaces. Y es que la iglesia juega un papel importante en estos pueblos, un papel en el que fue parte importante e indispensable en la conquista. La cristianización en aquellos años, cuando vino Pedro de Alvarado, fue una misión para someter a los indígenas en su momento. Y es que hoy por hoy el catolicismo y la iglesia son indispensables en los pueblos. Y es que no vamos a tratar de abordar este tema porque este tema pareciera ser que puede generar controversia, pero solo tratando de dimensionar cómo fue el papel importante del cristianismo en la conquista. Empezamos el día en un pueblo de las Verapaces, donde se mezcla la cultura y la fe católica, o sea, es decir, una mezcla entre el idioma, cultura, bailes y música. Me quedaría más tiempo aquí, pero tengo mucho por qué descubrir. Ahora quiero que vean algo maravilloso, un pueblo desde lo alto, algo impresionante, un pueblo de las Verapaces. Y como ves, desde lo alto se puede apreciar un pueblo que está rodeado de montañas y árboles a su alrededor, el pueblo de Rabinal. A estas alturas no me perdería ningún pueblo, el clima pinta muy bien, pero también hoy existe una mezcla entre lo cultural y la fe católica, o sea, una mezcla muy profunda. Y para poder comprender las Verapaces, mi próximo destino es San Gabriel. ¿Y por qué San Gabriel? Que hay que comprender más la historia de los pueblos y cómo sucedió las Verapaces. Puede que no te impresiones, pero hay algo que sucede en esta zona. En esta parada hemos encontrado algo que parece impresionante. Como ven, es un monumento que alude a una persona muy importante en este lugar. Y es que no me dejarán mentir que hasta en inglés del año de 1974 al 2008 he recordado a esta persona. Nuestra marcha continúa porque para poder comprender y entender más el nombre de las Verapaces es necesario poder viajar a cada pueblo. Cada pueblo tiene algo que muy pronto hablaremos y que está siempre en la parte principal. Vamos a hablar de la conquista de las Verapaces. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te digo las Verapaces? Lo primero que se me viene a la mente cuando me mencionan Verapaz es en naturaleza, montañas, cuevas impresionantes y pueblos que suenan a leyendas tan intensas que podría pasar horas y horas contándoles la historia de cada uno de estos pueblos, pero me llevaría mucho tiempo. Justo la historia de las Verapaces es un tanto rara y es por eso que los pueblos guardan historias impresionantes, y estoy justo en el centro de este tranquilo pueblo de San Gabriel. Y como ves, estamos en otro pueblo, un pueblo tranquilo que rodea las Verapaces.
Las incursiones militares en esta región para lograr la conquista por el uso de las armas no trajo los frutos deseados al Reino de España. Todo esfuerzo culminaba en amargas derrotas debido principalmente al origen guerrero y cazador de los habitantes de Tezulutlán. Y sí, fue una conquista, aunque una vuelta de tuerca algo rara, es decir, algo que en muy pocos pueblos fue sucediendo. Estamos hablando del siglo XVI, los españoles venían por todos lados, imponiendo su poder con espada de cruz, pero cuando llegaron a esta zona, lo que hoy es Baja Verapaz y Alta Verapaz, se toparon con un problemita, la resistencia indígena. Y no era cualquier resistencia, no, los quechí, pocomchí, achí y otros pueblos mayas no se dejaron conquistar así nomás. Básicamente dijeron, por aquí no pasa el imperio. O sea que la resistencia indígena tenía un gran poder en las Verapaces y es por eso que era imposible conquistar de una manera violenta esta zona. Definitivamente la conquista en esta zona era difícil. La resistencia indígena era superior. Aquí nadie pasa, nosotros mandamos. Y entonces surge un personaje muy curioso, Fray Bartolomé de las Casas, un dominico con conciencia social. Es que el gran problema que sucedió después de la conquista fue buscar el desarrollo, estar en este punto, en el progreso. Una aldea de San Miguel Chicag es tratar de comprender cómo estas aldeas no se desarrollaron, se quedaron en el olvido. Se puede decir que Baja Verapaz es uno de los lugares que tiene altos índices de pobreza. Y es que hablar de ello nos llevaría mucho tiempo, de la pobreza de muchos pueblos. Si ven cómo está silencioso, solito andamos en esta aldea, ¡wow! Increíble. Y es que el calor es tan intenso que estamos a más de 30 grados. Caminar aquí por toda esta terracería parece ser casi que imposible. Tienes que tener al menos un medio de transporte, alguna motocicleta o algún vehículo. Y es que también, si recordamos que para entrar a estas aldeas hay ciertos horarios en donde pasan algunos vehículos, un medio de transporte para comunicarse de una aldea a otra. Simplemente disfrutemos del progreso. Un gran contraste en el desarrollo, pero también ¿por qué Fray Bartolomé de las Casas tuvo que intervenir? Él dijo que en esta zona se podía conquistar sin utilizar la violencia. Y me gustaría quedarme un poco más en esta zona para poder entender cómo es la vida, pero nuestro destino sigue, para poder entender y explicar más sobre la conquista de las Verapaces. ¿Por qué Fray Bartolomé de las Casas tuvo que intervenir? Él convenció a la corona española de que la conquista fuera sin violencia, sino con fe. Sí, él propuso una especie de evangelización pacífica y sorprendente. Lo dejaron intentarlo y así nace la tierra de la verdadera paz, Verapaz. Y si las calles hablaran, ¿cuántas historias podrían contarnos de lo que sucedió en aquellos años? Y entonces la conquista viene muy arraigado con Fray Bartolomé de las Casas. ¿Y por qué? Y es que él convenció para que la conquista se hiciera de una manera pacífica. Entonces, ¿qué pasó? Fray Bartolomé se fue metiendo poco a poco en los pueblos, acompañado de frailes, también de algunos indígenas que ya estaban cristianizados, predicando la palabra, convenciendo a las comunidades que el cristianismo era el camino. Construyó iglesias en lugar de fortalezas. Al final todo era bien. La zona no era invadida. Por un tiempo se mantuvo la promesa de paz. Pero bueno, ahora todo esto tiene sentido. ¿Por qué tuvo que intervenir un fray en toda esta zona? Y es que los indígenas tenían un gran poder. En el año 1528, las Verapaces fue el centro de una conquista pacífica, luego de constantes intentos y fracasos de sojuzgar a los indígenas por Pedro de Alvarado.
Pero claro, la paz no era tan idílica. No hubo una guerra abierta, pero sí una imposición en su cultura, religión y lingüística. Los pueblos originarios perdieron su cosmovisión, también su organización social, y los templos fueron reemplazados por iglesias coloniales. Al final, todo era el mismo objetivo: controlar. O sea, que al final la conquista de las Verapaces tenía todo un objetivo tan claro: conquistar y saquear de una manera pacífica. Para entonces los españoles se preparaban para incursionar nuevamente en esta región, por lo que intervinieron los dominicos, aconsejando una conquista pacífica. Fray Bartolomé ofreció enseñar la doctrina y así ir convenciendo a la gente que habitaba esas tierras de aceptar el cristianismo. A estas alturas no les sorprenderá de por qué me gusta visitar varios pueblos, y es que me gusta entender más cómo es la forma de vivir y la situación en cada uno de ellos cuando paso. Y es que no todo solo es conquista, sino que pasamos de pueblo en pueblo tratando de entender un poco más acerca de la vida. Y es que si bien justo ahora nos hemos movido hasta Chuacucito, un lugar sorprendente. Definitivamente no todo es conquista, sino que también la vida en los pueblos, poder entender cómo es el desarrollo, cómo vive la gente. Y desde aquí vemos un camino y algunas casas hacia el fondo y montañas que rodean esta aldea. Y es que esto es impresionante, un paisaje hermoso y cómo es la vida en estos lugares. Disfrutar de estos atardeceres en Chuacucito pareciera ser una pasada, pero también la naturaleza nos sorprende. Y es que lo que hay detrás mía es el supuesto río Chuacucito. Por lo visto no hay una gran afluencia de agua debido a que por las clemencias climáticas esto ha provocado que el río se seque. Y es que hemos dejado atrás la aldea Chuacús, justo pasamos por la aldea Llano Grande y ahora nos encontramos en la aldea El Trapiche de Agua. Así como se ve en la parte de atrás, así es una aldea tranquila, silenciosa. La tarde ha caído y a un costado de esta carretera se encuentra la iglesia católica y un poco más abajo una escuela, la escuela Trapiche de Agua. Increíble. Pasa uno por estos lugares y puede apreciar esto de las aldeas. Prepararon versos en los que cantaban historias sobre la creación del mundo y la existencia de un Dios supremo, las cuales eran enseñadas a mercaderes que conocían esas tierras y que estaban convertidos al cristianismo y que viajaban constantemente por este territorio. Pero poco a poco, con el tiempo cambió y las Verapaces fue absorbida por el sistema colonial, aunque Fray Bartolomé de las Casas fue uno de los pocos que denunció el maltrato a los indígenas y defendió sus derechos. Pero no todo el mundo llegó con las mismas intenciones. Al poco tiempo llegó el sistema colonial a las Verapaces, solo que con una palmadita en la espalda espiritual. Es decir, que después de la conquista ya sabían cómo era esta zona, que la conquista pacífica y tras no haber guerra, las Verapaces era pacíficamente conquistada y luego llegó el tributo como los demás pueblos. Desde este pueblo maravilloso que conduce hacia las Verapaces nos despedimos. ¿Por qué? Porque después de conocer y entender un poco más sobre la conquista de las Verapaces, que se hizo a través de una manera pacífica, llegamos a nuestro fin. Es decir, que en las Verapaces no hubo guerra, porque se basó de una manera espiritual. Así que ya saben, no olviden suscribirte. Nos vemos en una próxima, amigos. Chao.